Qué bendición estar juntos, qué gusto poder acompañarme, ¿sí? Unos a otros, qué bendición. He estado meditando profundamente sobre algo y creo que va a ser bueno poderlo hacer. Quiero regresar al formato de una clase a la semana, porque parece ser que el formato de 2 clases a la semana nos vamos turnando y de repente un día estamos muchos y otro día estamos pocos, ¿sí? Pero los que nos toca estar en las 2 y en las otras, entonces terminamos cansadillos. Entonces vamos a regresar al formato de martes solamente para aprovechar al máximo las fuerzas y con todo gusto pues poder atender también a otras áreas. Resulta que entre las clases y ahorita que en la universidad seguimos tratando de sacar adelante los pendientes, las auditorías y demás, pues nos van poniendo cada vez más carga a las que de por sí llevamos y bueno, pues eso está haciendo que tengamos bastantitas cosas más que hacer. Entonces, pues para poder optimizar los tiempos del Pablo y poder atender personas también. Entonces, martes nos vemos por acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hemos estado hablando acerca de los ministerios y pues hemos dicho, como ya lo hemos comentado, que Dios ha puesto eternidad en el corazón de todos nosotros, ¿sí? Sin que alcance el hombre a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés capítulo 3, verso 11, que esto lo hemos comentado ya en varios momentos. Y hemos comentado la importancia de traer un equilibrio en la revelación de Dios. Quisiera invitarles a que pudiéramos ir a Salmo 85. Salmo 85, en el verso 10. Acá nos andamos moviendo. Salmos 85 en el verso 10. Y comparto desde el verso 9. Dice: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Voy a aumentar un poquito el tamaño, ¿sí? Y dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. ¿Sí? Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará fruto. Si pensáramos nosotros que los ministerios, cada uno tiene de alguna manera un nivel de revelación o tiene una gracia para mostrar algo, y dado que estamos tratando de agarrar esta figura de las cuatro cosas, las 4 revelaciones, ¿sí? ¿Qué diríamos de cada una de ellas? Sabemos que el evangelista es alguien que se mueve en medio de los grupos, que trae relación y que finalmente una de las cosas que trata de mostrar siempre es la paz. ¿Por qué la paz? Porque tú, para poder hacer amistades, necesitas llegar en paz. O sea, tú necesitas llegar con los brazos arriba y con las armas guardadas, o mejor todavía, sin armas, para que entonces la gente no esté a la defensiva. El príncipe de paz, el evangelio de la paz de Jesús, es un evangelio de relaciones, porque nos permite estar entonces en este contexto de amistad. Voy a cerrar mi ventana para que Canela, que está muy emocionada pensando en que puede entrar a la clase, pues no se escuche tanto. Chiquilla, déjame dar clases. Ok, entonces, si nosotros pensáramos que la paz es esta relación con otros
donde podemos vivir sin conflicto, donde podemos relacionarnos sin suspicacias, donde podemos manifestar la aceptación del otro, donde podemos llegar sin contiendas. Entonces, Jesús como príncipe de paz, eso nos debería de enseñar. ¿Por qué es importante poder ver a Jesús desde esta perspectiva? Porque resulta que muchos predican el evangelio y se dicen evangelistas cuando llegan en realidad con un espíritu de contienda. Llegan a juzgar al otro por lo que el otro es distinto en lugar de llegar a poder ver al otro desde lo que el otro es. ¿Sí? Entonces, diríamos que un evangelista en equilibrio, un evangelista maduro, es aquel que siembra la paz con todos. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo dice que en cuanto dependa de nosotros, ¿sí? Estad en paz. Y ese asunto de estar en paz significa entonces, pues que podamos ser capaces, ¿sí? De poder crear un ambiente, como decíamos, de armonía, de aceptación hacia el otro. ¿Sí? Y ese es un aspecto que hemos olvidado. De ahí la importancia de entender que la manera de poder estar en paz es poderse mostrarse amigo, ¿verdad? Si alguno quiere amigos, ha de mostrarse amigo. Y para mostrarse amigo, pues necesitamos entonces ser capaces de quitar todo espíritu de contienda en nosotros. Ok, entonces decíamos hace un momento, sí, voy a regresarme a donde estábamos en Salmo 85, verso 10. Y entonces este Salmo 85, verso 10 nos dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz. Pero, ¿quién habla de justicia? Pues de justicia habla normalmente el maestro, porque el maestro quiere que las cosas sean como deben de ser y que cada uno reciba lo que debe de recibir, que cada uno haga lo que le toca, ¿sí? Y aunque suene a gobernador pasado, que cada uno haga lo que le toca y que lo haga bien, ¿verdad? Y entonces, a veces nosotros tenemos un problema con el asunto de los maestros, porque los maestros tendemos a ser conflictivos al dar nuestra opinión. Decimos lo que pensamos, somos claridosos, nos gusta finalmente ser muy honestos con lo que pensamos, ser muy críticos con lo que pensamos, pero eso termina generando discordias. Imagínense ustedes un momento entonces en donde esta discordia es quitada porque somos capaces de poder estar en paz con el otro y podemos traer un equilibrio. Muchas veces nosotros hablamos de opuestos y los opuestos ahorita, por ejemplo, la misericordia. La misericordia se refiere, desde mi punto de vista, a el don pastoral. Y entonces voy a poner, a ver si tengo aquí manera de poner un colorcito rojo, a ver cómo nos va con los colores acá. ¿Sí? Y entonces la misericordia es un color rojo. Decíamos que la paz es un color, le voy a poner un color morado de evangelista, ¿sí? Aunque está muy intenso, ojalá que no les... El blanco, pues lo voy a poner aquí de maestro cochinín, va a quedar un poquitito, bueno, tengo que ponerle un poquito gris porque si no, no se va a notar, ¿sí? Bueno, pues no se vio, definitivamente. Y la verdad, entonces, es el color azul, el color de los profetas.
Ahora, ¿qué sucede cuando tú juntas, ¿sí?, un profeta con un pastor? Pues el pastor es todo amor, ¿verdad? Y entonces le va a sobar la espalda al otro y le va a decir, está bien, no te preocupes, y va a endulzarle la cuestión. El pastor trata de ir diciendo las cosas por la suave, claramente, con cuidado para que el otro no se lastime. Y el profeta va a llegar y va a hablar con la verdad y va a hablar tosco. El punto de equilibrio, ¿sí?, es poder decir las cosas con amor y con verdad. Entonces, poder ser honesto diciendo las cosas con toda la verdad, pero cuidando el corazón del otro. O poder cuidar al corazón del otro, pero no caer entonces en hipocresía, sino diciendo la verdad. Salmo 85:10 es un salmo que nos muestra los 4 dones en equilibrio, los 4 dones ministeriales en equilibrio. La justicia, entonces, hablando del maestro, la paz, hablando del evangelista, ¿sí? Entonces, sí quiero tener una relación contigo, pero también quiero hacer las cosas correctas. No quiero corromperme. El maestro es el que más está intentando entonces decir, esto es lo correcto, así es como se deben de hacer las cosas. El maestro tiende a ser más metódico. Y como decía, el evangelista trata de mantener la relación con la persona. Entonces, tenemos que hacer las cosas correctas sin perder las relaciones, tenemos que mantener las relaciones, pero llevándonos a hacer las cosas correctas. ¿Sí? Al momento de hacer eso, entonces, la verdad brota desde la tierra, ¿sí?, y la justicia nos mira desde los cielos. Y entonces, el anhelo de los seres humanos, ¿sí?, la palabra profética, espiritual, ¿sí?, tiene que dirigirse hacia Dios. Señor, hágase tu voluntad, así como sucede en los cielos, así, Señor, también en la tierra. Pero la manera, entonces, de poderlo hacer es a la manera de Dios, que se haga en los cielos, Señor, así también suceda en la tierra. Y de regreso, nuestra actitud, entonces, sea honrar a Dios con todo ello. Ok, no sé qué piensan acerca de este versículo, Salmos 85:10, de qué manera les puede ayudar a ver las cosas de una manera distinta. Entonces, escucho comentarios. Y por supuesto, esto en relación a las cosas que hemos estado hablando anteriormente. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, mientras se animan, me llama la atención como en 2 y 2, uno te dice, se encontraron, en este caso sería la misericordia y la verdad, pero como el otro te dice, se besaron. Entonces, por un lado, yo estoy viendo que el pastor, que es el que cuida, el que administra, y el profeta, que también te marca esta parte de la verdad, con una vista siempre eterna, se encuentran y se pudiera decir que se dan de sí mismos, de alguna manera se da en lo natural y se dan en lo eterno, mientras que por el otro lado de la justicia y la paz, que viene siendo el maestro y te dice, mira, las cosas son así, pero el se besaron para mí me da como este sinónimo de relación, o sea, se compactaron, se unieron, que es la parte del evangelista. Entonces, para mí me está dando un mayor sentido de cómo es que necesito conciliarme con el otro. O sea, yo puedo decir, soy muy evangelista y a los 4 vientos y sentirme orgullosa de ser evangelista, que no está mal, pero es necesario ver que también el otro me trae a mi equilibrio. O sea, no es que yo traiga a equilibrio a alguien por el hecho de ser relacional, sino que el otro también a mí me va a traer equilibrio.
Me agrada el verlo desde esta perspectiva de complementariedad con los demás. Ok. ¿Alguien más que le diga algo a esto que estamos comentando? Adelante, hermano Gustavo. No, es que muy de acuerdo con lo que han compartido, hermano. Seguimos escuchando, contentos, agradecidos con Dios. Coincidiendo completamente, ¿eh? Ok. Gracias. Gracias a Dios, muy bien. ¿Alguien más? Sí. Ok. Si nosotros pensáramos entonces en estas cosas y estas cosas se convirtieran de alguna manera en una forma de pensar en qué funciones tiene cada uno de ellos al momento de que estamos hablando del reino. ¿Sí? ¿Cómo podríamos pensar en el reino? Bueno, pues el evangelista lo que va a tratar de hacer, decíamos que él trata en ese generar la paz, trata de extender el reino, trata de extender la libertad del mismo. Noten ustedes que el reino no se extiende en opresión. La opresión lo que hace es te limita. La paz lo que hace es que te relajes, que te extiendas. El mundo lo trata de hacer al revés, pero curiosamente, entre más se extiende la opresión, más se reduce la persona. La forma entonces de poder generar espacios abiertos espiritualmente es generar espacios de paz. Y la paz no es que apagues la radio o la televisión. La paz no es que no hagas ruido. La paz es que no haya contienda. Y desgraciadamente hay muchas personas que en sus casas aparentan no haber ruido, pero en realidad el sonido de la opresión es intenso. No hay paz. No puedes decir lo que piensas porque entonces el otro se molesta. No puedes comentar, no puedes extender el reino. Y entonces, aquí lo que deberíamos de entender es que la función de un evangelista es extender el reino de Dios donde quiera que se encuentra. Por eso cuando llega, genera un ambiente de gozo, genera risa, genera hasta cierto punto un momento de relajamiento. Y la gente entonces baja la guardia después de reír un momento, se siente en paz y empieza a sentirse una libertad distinta. En el caso del pastor, el pastor entonces va a ser alguien que va a tratar en la misericordia de unificar. ¿Por qué? Porque alguien puede traer paz y se relajan las cosas, sí, pero mientras yo no sea capaz de llegar con el otro y unirme a él, ya bajé la guardia, pero ahora tengo que ver la necesidad del otro. Y en ese entender la necesidad del otro, yo uno mi corazón empáticamente. Me duele lo que le está sucediendo al otro. Comparto sus triunfos y sus lágrimas. El Señor Jesús decía que teníamos que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Tenemos que dolernos con los que se duelen. Y ese es un manto de misericordia. Entonces, el manto pastoral es el que tiene la capacidad de poder traer unión. La gente dice, es que tenemos que orar. Perdónenme si voy a sonar cáustico, no es mi intención que nadie piense que estoy criticando nada. Pero muchas veces en las iglesias decimos, vamos a orar por la unidad. Mire, deje de estar orando por la unidad y acepte a su hermano en sus diferencias. Y eso va a traer un fruto mucho más rápido que si usted esté orando por el otro para que Dios lo cambie. ¿Sí? Y entonces, oramos para que Dios haga al otro a mi manera. Y estamos diciendo, ¿sí? Señor, cambia, Señor, haz, Señor, esto. Pero muchas veces el problema de la falta de unidad es la falta de misericordia. Misericordia entonces significa que si queremos ponernos a hacer una actividad y cada uno tenemos nuestra idea y no somos capaces de transigir
para dejar que el otro aporte, hacerlo a la manera del otro, pues entonces nunca vamos a lograr la unidad. Misericordia significa que, dice el apóstol Pablo, ustedes que son maduros restauren con mansedumbre. Entonces la madurez se representa, se manifiesta en la manera en que nosotros estamos dándole al otro la atención, la condición, la dignidad, el derecho de ser distinto. Y sin que eso signifique que estemos forzados entonces a pensar que algún día va a cambiar. Muchas esposas están orando para que Dios cambie a sus esposos. ¿Por qué mejor no ora para que Dios le dé misericordia en su corazón? Y probablemente cuando Dios le dé misericordia en su corazón, cambie su manera de orar y su esposo, al no sentirse presionado, al sentirse en paz, quizá cambie por el deseo, ¿sí? Por el deseo de ser transformados. Como dice ahorita Dulce, ¿sí? La oración más hermosa es, Señor, cámbiame. ¿Sí? Si el Señor me cambia a mí, entonces, aunque no cambien las circunstancias, mi perspectiva acerca de lo que sucede va a ser completamente distinta. Muy bien, y entonces dijimos que el evangelista extiende una visión de reino al momento de que se está extendiendo en esa paz. Va trayendo libertad, porque el evangelista ve al otro como cautivo y hay que liberarlo. El pastor ve al otro como lastimado, como enfermo, y hay que sanarlo para poder unificar. Un hueso fracturado, para volverlo a unir, necesitamos entonces ponerlo de tal manera de que sus lados sean coincidentes y después resguardarlo. Por eso se pone una férula, por eso se pone un entablillado, para que pueda volver a unirse lo que se había separado, ¿sí? El maestro va a enseñar los principios del reino. ¿Y cuáles son esos principios del reino? Son las verdades que nos permiten hacer las cosas a la manera de Dios. Mientras no aprendamos a hacer las cosas a la manera de Dios, vamos a estar en una discusión constante, porque siempre vamos a estar tratando de ver quién obedece a quién, cuando en realidad ambos tenemos que obedecer al Señor. Cuando no entendemos los principios del reino, siempre estamos buscando mostrar que tenemos nosotros la razón, cuando la verdad es que somos siervos inútiles y somos incapaces en nuestra propia condición de poder ser infalibles para que el otro entonces tenga que someterse a nosotros, ¿sí? Entonces, los maestros establecen estos principios del reino y los enseñan de manera que puedan ser vivenciales. Y por último, decíamos de los 4 ministerios, los profetas muestran la dirección del reino. Nos dicen, entonces, con la mirada puesta en los cielos, ¿hacia dónde vamos? Ahora, noten ustedes una cosa muy curiosa, entonces. ¿Sí? Tenemos 2 ministerios que su mirada es muy a las cosas espirituales, ¿sí? O sea, ellos gravitan 15, 20 centímetros sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Los profetas y los evangelistas siempre están viendo qué sucede desde lo espiritual. Pero el pastor y el maestro siempre están viendo qué sucede desde lo natural. Ahí hay una cierta oposición constante. Entonces, los profetas siempre están hablando de la lucha espiritual y está bien porque sucede, pero el pastor está diciendo, sí, pero tengo una persona lastimada aquí. Es cierto que mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es cierto, pero mientras tanto, pues ahora lo que tenemos es una persona que tiene un corazón lastimado y que es a la que tenemos que sanar. ¿Sí? Entonces, 2 están con la mirada hacia los cielos. El profeta diciendo, vamos a echar fuera a los demonios. El evangelista diciendo, vamos a extender el reino. Pero 2 están pensando en los fundamentos en la tierra. Esto es, tenemos que pensar en el corazón lastimado y tenemos que pensar en cambiar
la mente, para que la mente sea la mente de Cristo. ¿Sí vamos bien? Entonces, uno quiere sanar el corazón, otro quiere renovar la mente, y esas son cosas naturales a nivel de lo humano. Y dos quieren entonces transformar el mundo espiritual. Unos quieren extender el reino y llevar la paz, y el otro quiere extender el reino y confrontar el mundo espiritual, ¿sí? Una vez más, dos enfoques distintos, y cada uno de ellos con dos perspectivas, dos facetas distintas. Comentarios acerca de esto. Pastor, Adelante. quiere decir que el equilibrio, tener un poquito de todo, pues evangelista, pastor y profeta, es lo ideal. O sea, por ejemplo, aplicarlo en la familia, aplicarlo con la esposa, con los hijos. Pero al paso de Dios, al paso de Jesús, o sea, Él que es el camino, Él que es el que, en su sabiduría, en su luz, Él que es luz, el que conduce, vaya, dejándome conducir por Él. Lo ideal es aplicar los tres conforme el discernimiento, conforme nos va mostrando cuál hay que aplicar más, sí, porque verdaderamente sucede. A mí en lo personal me ha sucedido mucho en mi rol de papá y esposo, ¿verdad? E hijo, por supuesto. Todavía mi madre aún vive y empresario, lo que fuere. O sea, aplicar esos tres virtudes que nos da Dios, esos tres roles de pastor, evangelista y profeta, es para entender mejor, quisiera escuchar, Sí. vaya. Sí, no tenemos el llamado. Hay una diferencia entre cubrir un oficio ministerial a desarrollar un área del carácter de Cristo en nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de que vamos a decir, un maestro de oficio, un pastor de oficio, un profeta de oficio, un evangelista de oficio, cumple una función dentro del cuerpo de Cristo para que ese manto se extienda, esa gracia espiritual se extienda sobre los demás y que ellos lo desarrollen como un carisma en ellos. Carismata es un regalo en griego y es lo que nosotros traduciríamos como un don. Es un regalo. Pero debemos de entender que yo debo desarrollar el carácter, ¿sí?, de Cristo en mi vida, que implica que hay cosas que tengo que pastorear. Tengo que pastorear a mi familia, tengo que pastorear mi cuerpo, tengo que pastorear mi dinero, tengo que pastorear mi trabajo, las cosas que Dios me ha dado. Porque pastorear es cuidar, pastorear es proteger, pastorear es multiplicar, pastorear es sanar. Entonces yo necesito sanar todo ello. Tengo que aprender los principios de la vida para enseñárselos a mi esposa, a mis hijos, a mis trabajadores. Entonces necesito desarrollarlo en lo magisterial. Tengo que extenderme en relaciones con mi esposa, con mis hijos, con mis trabajadores. Entonces necesito desarrollar la visión evangelística y con ello tener una visión de vida y no de muerte con cada uno de ellos. Y tengo que desarrollar también el carácter profético, la transformación, la visión del reino, la innovación, ¿sí?, el ver la oposición y vencerla. Todo esto como parte de lo que es mi caminar todos los días. Gaby Manjarres, coméntanos. Pastor, yo creo que yo tengo un llamado profético. ¿Sí? Y en mi corto caminar, yo he visto que no es, en mi punto personal, no es de que el profeta vamos y echar fuera demonios y vamos a meternos al mundo espiritual. A mí lo que he aprendido es que para meterte a hacer guerra espiritual, echar fuera demonios, tienes que ver primero cómo está el corazón de la persona. ¿Sí? En restaurar el corazón de la persona, que si la persona está endemoniada o enchamucada, que porque ya le vi un demonio, que porque ya le vi lo otro, ahí yo creo que está más mal el profeta que la persona endemoniada, porque un profeta que ve donde quiera demonios, se quiere ir a lo sobrenatural
Y si no has desarrollado, como tú nos has enseñado, un corazón pastoral, ese profeta, o sea, no está alineado a los diseños del cielo, no está alineado a la visión del reino, no está alineado a lo que Dios quiere hacer, porque el profeta es la boca de Dios y me ha tocado ver muchos profetas que donde quiera ven demonios y no es así. Sí, es que veas, como tú dices, el corazón de la persona, cómo está la persona emocionalmente. A veces el profeta tendemos a ser muy emocionales y cuando no tenemos nuestras emociones sanadas ni restauradas para poder llegar con otra persona, le vamos a ver chamucos y donde quiera y a veces el profeta es el más enchamucado. Entonces tenemos que desarrollar esa misericordia al prójimo. Yo cuando veo un profeta y lo veo con esa parte del ego, del orgullo, y que yo veo demonios, y que yo, digo, no, ¿sí? No estás viendo desde la misericordia, desde el corazón de Dios, ¿sí? No estás viendo cómo está la persona, cómo viene dañada. Es lo que yo he aprendido a desarrollar y lo que Dios me ha estado a mí enseñando, a mí en lo personal. Amén. Es mi opinión. De allí la importancia, como bien lo dice Gaby, de traer un equilibrio. Por eso cuando decíamos hace un momento de Salmo 85:10, entonces necesito desarrollar un corazón pastoral para tener misericordia por la persona. Un corazón profético para poder ver la verdad en el mundo espiritual. Hay un mover espiritual, claro, siempre lo hay. Hay una parte de justicia, o sea, hay cosas que no estamos haciendo de la manera correcta. En nuestra inocencia estamos haciendo las cosas a la manera del mundo, contrario a la forma de Dios. Y además, muchas veces nuestras relaciones, la gente con la que nos relacionamos, el ámbito donde andamos, se convierte en una carga porque nuestro entorno sociocultural finalmente también determina nuestro crecimiento espiritual. Entonces son las 4 áreas. Ahora, todas son necesarias, por supuesto. Hay cosas que yo puedo darle clases a una persona, explicarle perfectamente, pero si no se reprende lo espiritual no va a pasar nada. Hay cosas que tú puedes reprenderlas, pero si no se sana el corazón pastoralmente, no va a pasar nada. Hay cosas que si tú no cambias las relaciones que tienes, lo que avanzas en un ratito regresas atrás otra vez porque no sanaste tus relaciones. Entonces, las 4 cosas son fundamentales para poder tener entonces un crecimiento, un avance espiritual. Por eso, más que ser una iglesia profética, tenemos que ser una iglesia en equilibrio, ¿sí? Una iglesia, y ese equilibrio es lo que llamaríamos en el Nuevo Testamento pues con un enfoque apostolar. No porque el que está al frente diga ser apóstol, no. Apostolar quiere decir entonces con una visión que desde arriba nos permite traer el equilibrio en las 4 áreas de las que estamos hablando, ¿sí? Sin irnos tendenciosamente a ninguna de ellas. Para eso necesitamos ministros maduros que si bien no tienen todas las capacidades, en el área donde tienen, aportan y reciben de los demás para traer equilibrio. Por eso este fin de semana el pastor Lalo nos compartió, anteriormente nos había compartido el pastor Goyo, ¿sí? Que es maestro, nos va a compartir en unos días más un evangelista, y bueno, pues poco a poco ahí vamos sumando unos con otros. Los profetas una vez al mes están trabajando, y poco a poco la idea es que vayamos generando un espacio donde reconocemos los dones de otros, reconocemos nuestros propios dones y traemos equilibrio. ¿Sí? Quisiera mostrar una siguiente área de pensamiento, ¿sí? ¿Cómo funcionan cada uno de ellos en cuanto a la relación con otros? Si me permiten decirlo, tenemos un polo de atracción y un polo de repulsión. Como en los imanes, si ponemos de alguna manera, ¿sí? Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen, chocan, ¿sí? Ok. Pero ¿qué sucede cuando
los ministros están tratando de llegar a un punto con una persona, ¿sí? Tenemos dos ministerios que son atrayentes. ¿Cuáles son los ministerios atrayentes? ¿Sí? O atractivos, si ustedes lo quieren poner así. Pues el primero de ellos, como ministerio atractivo, es el ministerio pastoral. Y me van a decir, ¿cómo el pastoral es más atractivo que el evangelista? La atracción del evangelista muchas veces es momentánea, pero la atracción del pastor tiende a ser más profunda, más permanente. Por eso, para que una iglesia se establezca, se necesita una persona que tenga un cierto don de atracción. Debo de confesar que ese no es mi don de origen, ¿sí? Y entonces, tienes que desarrollar el don pastoral para poder lograr que la gente se sienta aceptada, que la gente se sienta reconocida por quien es, que no quieres transformarlo. Mientras tú mantienes una postura de rechazo, la gente no se va a quedar. Entonces, la gente se queda cuando se siente aceptada. Y los dos ministerios que traen este sentido de aceptación son el pastor y el evangelista. El evangelista para que se atrevan a venir y el pastor para que se atrevan a quedarse. Pero tienes dos ministerios que su función es curiosamente bastante opuesta, ¿sí? Porque el ministerio magisterial y el profético son de oposición. A ellos les toca decir, como el pollito, alguien tenía que decirlo y se dijo, ¿sí? Alguien tenía que decir lo que era incorrecto y entonces el maestro lo va a decir y entonces el maestro te va a confrontar, el maestro te va a llevar al punto de aquellas cosas que siendo incómodas te van a mostrar entonces áreas de tu vida que no son correctas y que hay que cambiarlas. Ahora, el maestro se va a enfocar más en modos de pensamiento, o sea, te va a explicar con ideas para que lo entiendas, para que lo comprendas, si se vale decirlo de esta manera, para que lo racionalices, para que te convenzas desde el punto de vista de la comprensión, ¿sí? Pero el profeta tiene un reto que es muy importante y es el reto de traer una convicción sobrenatural. El maestro, su línea de convicción es natural. Te lo explico y lo entiendes. El profeta, ¿sí? Pues tiene, decíamos, un reto porque no solamente es, te lo voy a decir, sino que te tengo que mostrar que en realidad esto que te estoy hablando es la verdad de Dios. Pues seguramente ustedes me van a decir, pues, ¿y eso qué es o cómo se hace? ¿Sí? El profeta Eliseo les dice a todo el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Hasta cuándo dubitaréis entre dos pensamientos? ¿Sí? Si Baal es Dios, síganle, sírvanle, ¿sí? Y si Jehová es Dios, ¿sí? Pues entonces sírvanle a él, ¿sí? Pero pues la gente pues puede decir, bueno, pues eso que me estás diciendo, pues está bien, está claro, sí, pero el asunto es que no se trata solamente de que te convenza con palabras, ¿sí? Te tengo que convencer ahora de una manera no racional. Ese es el gran reto de los profetas de este tiempo. Que tengo que mostrar los milagros de Dios, tengo que mostrar las señales de Dios. Cuando la razón no es suficiente, entonces necesito una impresión espiritual. Es muy fácil, ¿sí?, apantallar a la gente con argumentos, créanme. Pero tú no puedes simular algo que
no tiene forma de simularlo. O sea, tú no puedes simular fuego que cae. Y entonces aquí tienes en Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pues claro, ahí es el maestro hablando, ¿verdad? A ver, díganme cuál es la respuesta. Y la gente se queda calladita, ¿sí? Y tiene uno que sacar el grillo para no sentirse solo. Sí, pero de todos modos sigue allí. Y entonces Elías vuelve a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ándenles, pues vamos a hacer una prueba. Denos 2 bueyes, escojan ustedes uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y no pondré fuego debajo, ¿sí? E invoquen ustedes el nombre de sus dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, o sea, el que haga caer fuego del cielo, que ese sea Dios. Esa es la prueba. ¿Le entran? Y todo el pueblo dijo: está bien. Bien dicho, ¿sí? Le entramos. La gente siempre finalmente lo que quiere ver es un buen espectáculo, ¿sí? Y hemos convertido la fe en un espectáculo, pero no, la palabra espectáculo no significa algo prefabricado, ¿sí? No, la palabra espectáculo significa donde tú lo puedes ver, donde hay entonces el testimonio, la evidencia de que aquello que estás hablando es verdad. Y ahí nos da miedillo. Entonces ustedes conocen toda la historia. Me tengo que ir hasta la parte final porque si no me va a dar la tentación de ponerme a predicar de aquí, ¿sí? Y entonces ya en el verso 37 dice el profeta, ¿sí? Elías, dice: respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, las peñas, la leña, las piedras, el polvo. Acuérdense que había hecho una zanja, le habían echado agua hasta que no se había embebido, ¿sí? Y lamió el agua que estaba en la zanja, y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios, ¿verdad? Ahora, por eso comentaba hace un momento, el maestro opone la razón. Sí, pero el profeta opone la sin razón. ¿Y qué es oponerla sin razón? Que tú dices: no sé cómo, pero esta cosa se salió completamente de todo lo que yo creía. ¿Por qué puedo decir eso? Porque mi manto magisterial lo he tenido en desarrollo durante muchos años. El manto profético quedó escondidillo por allí. Y cuando yo me convertí, el evangelista me trató de atraer a Cristo. No pudo. El Dios buena onda, el Dios de los amigos, la iglesia bien padre, todo eso, y a mí no me llamó la atención. Bueno, pues el Dios del amor, el Dios pastoral, ¿verdad? El mensaje pastoral: Dios te ama, Dios te chiquea, Dios quiere sanarte, Dios quiere... No pasó nada. El Dios desde la visión magisterial: mira que la Biblia dice, y mira que el versículo dice, y mira que el esto, y mira que el otro. Pues no, porque entras en el debate. Y entonces, ¿cómo es que se convierte el Pablito Cancino? Porque el mensaje profético fue: déjame orar por ti. Y entonces oraron por mí, y el chamuquero que se había acumulado después de años de andar en el ocultismo, pues empezó a manifestar. Ahora, ojo, una cosa es que tú andes en el ocultismo y otra cosa es que eso te des cuenta que se manifiesta en ti, que te está controlando y que tú te conviertes en un títere. Y en ese momento dije: ah, caray, esto sí es cierto. ¿Sí? Cuando yo me convertí, me dijeron: vamos a orar por ti para que venga sobre ti el Espíritu Santo. No me dijeron: te voy a dar una clase. No me dijeron: te vamos a abrazar para que te sientas amado. No, lo que me dijeron es: vamos a orar por ti para que venga el Espíritu Santo. Y después de estar una hora con los brazos levantados y que no pasaba nada, ¿sí? Ahí estaban, ore y ore y ore. Había que quebrantar el orgullo, y el orgullo no lo iba a quebrantar
una buena clase no le iba a quebrantar un mensaje de ánimo evangelístico, no le iba a quebrantar, ¿sí?, algo que me hiciera sentir sentimental y amado. No, ahí lo que se necesitaba era un catorrazo profético en la cabeza, y cuando viene el fuego, ¿sí?, sobre mi vida, yo dije, esto es verdad. Entonces, para cada tipo de persona hay un mensaje que le va a llegar más, pues sí, pero habemos personas que somos frontales y nuestro mensaje no es de atracción, es de confrontación. Hay personas que necesitan ser convencidas. Ah, bueno, pues a ese mándale el maestro. Pero hay personas que necesitan ser, ¿sí?, quebrantadas, pues ahí le mandas el profeta, ¿sí? Y necesitamos desarrollar entonces al cuerpo de Cristo para que los dones se puedan manifestar libremente y que en esa manifestación entonces podamos traer ese tipo de equilibrio para todo tipo de personas. Y ahora sí, al cliente lo que pida. Muy bien, entonces escucho comentarios sobre esto. ¿Alguien? ¿Sí les queda claro? Cuando se quedan calladitos, no sé si están aquí o si ya se me fueron, ¿sí? Acuérdense que el diálogo ayuda, ¿sí?, la retroalimentación para saber cómo vamos. Aunque sean los mismos. Kawei-san puso una palomita. ¿Quién? Kawei-san, quiero suponer que es Jorge. Es Jorge Cancino. Ok, pues, y entonces, si no hay comentarios, sigo adelante entonces. Si yo entiendo entonces, ¿qué es lo que está buscando cada uno de ellos? Ahora, decía yo el evangelista, ¿qué está buscando? Bueno, pues que la paz y la relación. Lo que está buscando es extender la gracia. ¿Por qué extender la gracia? Porque ve al otro como un esclavo espiritual. ¿Qué es lo contrario de la esclavitud? La gracia. La ley te vuelve esclavo. La gracia te vuelve libre. Una vez más, el evangelista, si realmente entiende su llamado, lo que está haciendo es extender la gracia. ¿Por qué? Porque el evangelista ve al otro en su condición sin Cristo, lo ve como un esclavo espiritual. Y extender la gracia significa hacerlo libre en el espíritu, para que pueda vivir en paz y no vivir en constante aflicción, vivir en constante contradicción, ¿sí? En una conmoción continua, no sé cómo decírselo, ¿sí? Estoy tratando de buscar mis palabras a ver si logro que reaccionen y dialoguen, ¿sí? Esto es más adecuado como mesa, como charla, ¿sí? Ok. ¿Qué pasa con decía el evangelista, y qué pasa con el pastor? Pues el pastor lo que trata de hacer entonces es enfocarse en la seguridad con Dios, en la seguridad que tenemos en Dios. Y para eso entonces el pastor ve la iglesia como una familia. Y quien no está dentro de la familia, entonces quien está separado de la familia, pues es un huérfano. Es un bastardo. Y entonces él no quiere que el otro sea un huérfano, no quiere que el otro sea un bastardo delante de Dios. Y entonces trata de acercarlo para que se integre en la familia. Note usted, el evangelista lo ve como un esclavo. El pastor lo ve como un huérfano. El evangelista trata de hacerlo libre. Sí, pero el pastor trata de, en el compañerismo de Cristo, trata de que se convierta en un hijo de Dios. No en un hijo de él, no, en un hijo de Dios, para que se integre a la familia de Dios, quitando entonces las barreras de división.
La división te dejó afuera, te dejó huérfano. La división te dejó afuera y te dejó como bastardo. El maestro, ¿cómo ve a la persona sin Cristo? Lo ve como un ignorante, ¿sí? Como alguien que está en oscuridad. Y entonces para el maestro, que ve al otro en oscuridad como un ciego, entonces lo que está tratando es de abrirle el entendimiento, de abrirle los ojos para que llegue al conocimiento de Dios. Ojo, el maestro no busca el conocimiento per se, busca el conocimiento de Dios, ¿sí? Eso es lo que dice Oseas 4:6. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento, pero no el conocimiento de física, de matemáticas, el conocimiento de química, de biología, o yo no sé de qué campo del conocimiento, entre comillas, piensa usted. No, es del conocimiento de Dios como persona. No es que enseñarle teología, no, es enseñarle la manera de pensar de Dios. Es la manera de entender cómo es que Dios ve el mundo y cómo Dios hace las cosas. Entonces, en esa lucha contra la ignorancia, la forma de hacerlo es convertirlo en un discípulo. Retomo lo que llevo hasta ahorita. El evangelista busca ser hombres libres. El pastor busca ser hijos de Dios. El maestro busca ser discípulos de Cristo. Y entonces, el profeta, él está enfocado al asunto del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es rompe la amistad con Dios y te vuelve un enemigo de Dios. Y al volverte un enemigo, entonces eres un adversario. Significa que los caminos de Dios y las intenciones de Dios van en una dirección, mientras que tu corazón va en otra dirección. Y por eso cuando dice allá en Isaías 55, porque así como están separados los cielos de la tierra, así de separados están nuestros corazones, ¿sí? Cuando dice Amós 3:3, andarán dos juntos y no se ponen de acuerdo. No, ¿por qué? Porque si tú no eres mi amigo, entonces no vas a conocer mi corazón. ¿Qué te separa de esa relación de amistad? El pecado. Y entonces el profeta ve a alguien sin Cristo, lo ve como si fuera un enemigo de Dios, no para juzgarlo, no. Él quiere entonces llevar al otro a intimidad, para que entonces se vuelva un íntimo con Jesús, un amigo íntimo. Y entonces, otra vez tengo a los cuatro. ¿Qué hace el evangelista? Ve esclavos, cautivos, y los quiere llevar a la libertad en Cristo por la gracia. ¿Qué es lo que ve el pastor? Ve gente separada de Dios, que son huérfanos, que son bastardos, y los quiere llevar por el compañerismo, los quiere llevar entonces a la familia de Dios, para que sean hijos de Dios. ¿Qué es lo que quiere el maestro? Los ve separados, como ignorantes, en oscuridad. Y entonces los quiere hacer crecer, convertirlos en discípulos de Jesús para que aprendan a hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Qué es lo que quiere el profeta? Los ve separados como enemigos, como adversarios, ¿eh? Y él está enfocado en quitar el pecado para que entonces lleguen a ser íntimos amigos de Dios. Muy bien. Comentarios sobre esta parte. Si eso lo hubieran sabido la gente con la que yo crecí, creo que el cristianismo de muchos de mi generación hubiera sido muchísimo más fácil de digerir y muchísimo más fácil de vivir. El hecho de que uno tenga la manera de buscar mostrarte la gracia para hacerte libre, el otro decirte es que tú no eres un huérfano, eres un hijo. El hecho de decir, si tú quieres, te puedes convertir en un discípulo de Jesús, es cuestión de que te acerques, y el otro que te diga, y asimismo al momento de que
sabes que eres libre, que te vuelves hijo, que puedes ser discípulo, eso te lleva a una intimidad con Cristo. O sea, creo que, o viéndolo desde la perspectiva, muchos de mi generación no hubieran dejado de ir a la iglesia si lo hubiéramos entendido así. Amén. Ahora, ¿qué hemos logrado desarrollar en Redime? Bueno, pues dado que el corazón es engañoso más que todas las cosas, pues nos hemos enfocado de entrada a sanar los corazones de los que tenemos por aquí. Ok, ahorita le damos la palabra a Jorge. Entonces, hemos enfocado nuestro primer esfuerzo en sanar corazones, por eso Claves ha sido tan importante. Y en medida que la gente va sanando, queremos que se vuelvan discípulos, queremos que puedan atraer a otros, no hacia nosotros, sino hacia Cristo, y que desarrollen el don profético para que entonces podamos quitar el pecado. ¿Qué nos está estorbando? Lo que no vemos. Y lo que no vemos está en el campo de lo profético. El pecado se oculta, se mimetiza, y peor todavía, que lo apapachamos, lo escondemos, y eso frena entonces el crecimiento de las personas y de la congregación. Adelante, Jorge Cancino. O Rocío, o Iliana, no sé quién anda por ahí. ¿Sí me escucho? Perfectamente, adelante. Sí. Ok, mi pregunta va enfocada hacia, voy a tomar el ejemplo tuyo que pusiste de que llegaron 3 ministerios antes del profeta para que tú tuvieras tu encuentro con el Espíritu Santo. El asunto es que, bueno, es obvio que ahí tú tenías mucha hambre de Dios y fuiste perseverante hasta que te topaste con el ministerio adecuado que fue el que Dios usó, ¿verdad? Pero en el caso de que supongamos que la persona no tiene tanta hambre de Dios y Dios le manda un ministerio nada más, como, vamos a decir que un evangelista o un maestro o cualquiera de los 4. Y pues resulta que la persona no se enganchó con Dios. ¿Qué pasa ahí? ¿Es un asunto de probabilidad o es un asunto de que la iglesia no está preparada o de que no hay un equilibrio? O sea, ¿cómo podríamos definir esa situación? Porque muchas veces podemos decir es que no era el momento para la persona o X cosa, ¿no? Entonces, estamos hablando de la madurez de la iglesia y del equilibrio. Entonces, ¿cuál será la manera correcta de vivir un tiempo de equilibrio en ese sentido para la iglesia? Bueno, yo lo que sugeriría es que necesitamos un equilibrio como persona. Por eso el estar hablando todas estas cosas los martes nos ayuda a que nos evaluemos nosotros mismos. Entonces, ahorita estamos haciendo un ejercicio, nos estamos juntando en mini concilio los viernes en la mañana. Se viene Mili, se viene Paulina y también de repente se está viniendo ya Goyo. Y lo que queremos hacer es generar los instrumentos necesarios para que la gente pueda identificar qué es las áreas en donde ha desarrollado ya el rostro de Cristo y cuáles son las áreas en donde necesita poderle enfocar la atención, ¿sí? Para mí el problema no es la congregación como congregación, porque en tiempos de persecución la congregación se disipa. Y entonces cada persona debe desarrollar la imagen y semejanza de Jesús. O sea, el llamado del Señor no es que tengamos una iglesia a la imagen y semejanza. Si está, qué bueno. Pero el llamado de Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre, al ser humano, a la imagen y semejanza.
Entonces, mi objetivo como pastor debería ser que Jorge Cancino desarrolle un equilibrio en su perfil profético, magisterial, pastoral y evangelístico, para que sea una persona en equilibrio, que cuando llega alguien, quien sea, lo sepa tratar equilibradamente y pueda ver su condición del corazón, pueda ver su relación, pueda ver si necesita algo que deba de explicarle para que lo entienda, o si debe de orar por él para que entonces se pueda romper algo en lo espiritual, que pueda hacerlo con la sabiduría del equilibrio de los 4 perfiles. ¿Sí me estoy explicando? Jorge. Necesita abrir de nuevo el sonido. Aquí batallando con mi teléfono. Ok, ya sí me escucho. Sí. Sí, es correcto. Entonces, concluyendo la pregunta, es un proceso por el cual todos como miembros tenemos que pasar para llegar a ese equilibrio de los cuatro ministerios. O sea, no porque yo tenga más de uno o menos del otro, me voy a inclinar hacia allá siempre, sino que debo buscar el equilibrio. Yo, por ejemplo, yo siempre digo, no, yo de evangelista no tengo ni la E, sí, y es un área que no procuro mucho meterme porque según yo no la tengo, sí. Pero es tu carisma Entonces, más fuerte. sí, pero me inclino más hacia el maestro o hacia otra cosa. Por eso, pero todo tu carácter, ¿sí? La manera en que tú haces las cosas tiene un carisma muy fuerte, más evangelístico que magisterial. ¿Sí? Y entonces la cuestión es poder reconocernos y decir, muy bien, a ver, ¿qué me puso Dios? ¿Qué es lo que tengo ya como punto de partida? Y a partir de eso, entonces, comenzar a desarrollar el resto. Entonces, en mi caso, yo soy, en ese orden, profeta, maestro, pastor, evangelista. Así, en ese orden, horriblemente esos 4. Entonces, ¿cuál es mi más fuerte? La parte profética. Eso es lo más fuerte. Segunda cosa, lo magisterial. En tercer punto, lo pastoral. Lo ha ido desarrollando, ¿sí? Pero el que me ha costado más trabajo toda la vida es lo evangelístico. Ahí le batallo muchísimo, ¿sí? Le batallo para hacer relaciones, le batallo para salir de mi cuevita, le batallo para poder ser simpático y no irónico, le batallo, bueno, pues todo eso es un área donde yo tengo entonces que estar trabajando, ¿sí? Ajá. Sí. Ok. ¿Qué va a pasar el día que el Pablito Cancino pueda tener en equilibrio los 4? Voy a poder tener amigos, ¿sí? Igual que libros. ¿Sí? Pues sí. Y entonces voy a poder moverme con libertad, voy a salir de mi cueva, voy a ser más transparente, más, ¿sí? Más relajado, voy a dejar de tener este asunto de lo compulsivo, de que todo debe ser de una cierta manera. Pues sí. O sea, Dios me librará entonces de situaciones que durante años han sido una carga dolorosa para mí. Dejaré de ser esclavo de cosas que me han quitado la libertad para poder vivir con mayor libertad, relax, ¿sí? Podré vivir en gracia y no tener que vivir, ¿sí? Pensando en que tengo que hacer y trabajar y trabajar. Sí, o sea, yo envidio esto de los evangelistas, ¿eh? Pueden perder toda una mañana y no tener cargo de conciencia. Digo, wow, ¿cómo le haces? Sí. Bueno. Sí, está muy, muy claro. Y el otro, pues, tiene que irse al otro punto de equilibrio, ¿eh?
No, es que me acordé que ahí en mi oficina dicen que alguien tiene que trabajar. Ese es el dicho. Bueno, pues alguien tiene que trabajar. Pues, ahí tienes apintado, ¿verdad? Que, dale, dale, dale. Ok. Sí, Por ahí va la cosa. por ahí va el asunto. Ok, gracias. Sí, muy bien. Mili, te escuchamos. Creo que algo bueno, intentando también aportar a la pregunta de Jorge, es esta parte en la que si nosotros tuviéramos un equilibrio en esa parte del desarrollo ministerial, dejaríamos de meter tanto la pata, sobre todo con esas personas, pues no precisamente con las personas nuevas, pero por ejemplo, a mí me tocó ver gente que a fuerzas querían que el otro se cayera, por ejemplo, ¿no? En los profetas. Yo me acuerdo que veo una persona que a mí no me gustaba que orara ella por mí, porque siempre me lastimaba el estómago. Tenía una costumbre de empujarme los dedos en el estómago y eso a mí me molestaba mucho. Entonces era como de, sí quiero orar, pero me ponía lejos de donde estuviera esa hermana, ¿no? Sin embargo, había otro chico que me gustaba cómo oraba porque la atmósfera que él generaba era una atmósfera muy linda y ni siquiera necesitaba orar por ti. O sea, tú lo veías orando a él en su intimidad y yo a veces decía, ay, ¿dónde se está poniendo fulanito, no? Para ponerme ahí cerquitas porque era más fácil enchufarme con Dios por este mover que él ya traía. Entonces, si nosotros estuviéramos con esta disposición de encontrar el madurar en nuestros dones ministeriales o en nuestros perfiles ministeriales, creo que eso nos ayudaría muchísimo para que el otro, o sea, ni siquiera no nada más me va a ayudar a mí, va a ayudar a entender el contexto del otro también. Entonces creo que también eso ayuda cuando uno quiere orar por alguien, evangelizar a alguien, porque a veces en lugar de traértelos con lazos de amor, te los quieres agarrar a bibliazos. Entonces, todas esas cosas creo que nos llevarían a un equilibrio. Y el doctor Fernando también quiere participar. Muy bien, querido Fernando, te escuchamos. Cuando han estado hablando, me hicieron recordar que cuando yo estuve hace muchos años en primero de preparatoria, tuve mi maestra de orientación vocacional. Era la más bonita de todas las maestras y esposa del director. Entonces, por ser esposa del director, pues tenía el privilegio de orientarnos, ¿sí? Si yo hubiese tenido una buena orientación vocacional, hubiera estudiado informática cuando todavía eso estaba en pañales y seguramente hubiera hecho otras cosas, ¿sí? Porque yo sacaba 12 o 13 en matemáticas cuando el que más sacaba 9, ¿sí? Y sí, las ciencias biológicas eran buenas en mí, pero eran más las matemáticas, pero en mi desconocimiento yo veía a mis maestros de matemáticas y veía otras cosas y decía, no, es que mis aspiraciones, yo iba para el lado del tecolote y veía las casas y decía, no, no son de ellos. Entonces, estudié medicina, soy feliz y todo, pero ahorita, por ejemplo, yo desde hace un tiempo he hablado que Claves es fundamental, ¿sí? Para la nueva escuela cristiana. Pedagogía cristiana. Para la nueva pedagogía cristiana. Y dentro de la nueva pedagogía cristiana pudiera haber algo como orientación vocacional, porque mucha gente, ya lo decía Jorge, ¿no? Es que tengo cuerpo de jinete, ¿no, Jorge? No tienes cuerpo de jinete, tienes cuerpo de otra cosa, ¿sí? Y a veces algunos, como me pasó a mí, una mala evaluación de orientación vocacional puede uno retrasar el que se dedique a uno o que busque más, ¿sí? Y a mí, para mí, Claves ha sido un faro de luz y me ha llevado por un camino donde voy avanzando. Yo no sé si existiera alguna forma de hacer un test donde se pudiera ver cuáles son los perfiles que más influyen en nosotros y al mismo tiempo que estamos llevando Claves, ir a empezar a buscar esa parte, ¿sí? Para no perdernos tanto y en lugar de darle, si yo voy a Guadalajara, a la plaza y llego al Insurgente, si le doy para Mazatlán, entonces al rato regresarme a lo mejor hace que me pierda.
Y entonces, para poder lograr el equilibrio, antes de lograr el equilibrio es ver qué manto tengo yo, o sea, si sea profeta, pastor, maestro, evangelista, o sea, qué rasgos, ¿sí? Porque a veces es más fácil que alguien con una capacidad me lo pueda decir a que yo mismo empiece a buscarle y que a lo mejor me equivoque. Y aprovechando que ya estamos en claves, pues. En eso estamos precisamente, ¿sí? Parte de las reuniones y parte, miren, el tema al escogerlo de esta manera, y por aquí déjenme volver a poner a Mili anclada para ahorita hacer esta parte de diálogo, ¿sí? Y cuando nosotros hemos estado trabajando, la forma más efectiva de hacerlo es en concilio. Las clases como las estamos planteando, al decirles participen, es que sus comentarios nos ayudan a ir perfilando precisamente este tipo de cosas. Una de las cosas que tenemos que desarrollar en los próximos meses es un instrumento que nos ayude a hacer eso precisamente que acabas de decir, Fer. Que la gente cuando llegue a la congregación sepa que le voy a hacer un puño de preguntas, pero después de ese puño de preguntas te voy a sacar una radiografía y te voy a decir, mira, de acuerdo a lo que has vivido y a la manera en que reaccionas ante el mundo, tu perfil es más o menos en el espíritu, es esto. Y si tú te enfocas por estas áreas, vas a poder ser muy efectivo, pero si tú no atiendes estas debilidades, vas a ser un desastre, ¿sí? Y entonces el poder hacer ese instrumento, creo que puede ayudar mucho a cada uno de ustedes para llegar, ahora sí, más claramente, a la medida de la estatura del varón perfecto. Mili. Sí, creo que esta parte que mencionas, Fer, nos ha llevado tiempo, créenos, hemos estado leyendo, hemos estado viendo test, hemos tratado de buscar las cualidades, hemos tomado notas. Las ventajas que hemos tenido con la tecnología es que Pablo ha grabado la mayoría de sus clases, entonces eso nos permite tomar notas. Tenemos a personas de un perfil desarrollado en el área de psicología, como lo es Anaí, como lo es Nidia, que también han trabajado en lo mismo. Entonces, en esta parte lo hemos visto fundamental, sobre todo, ¿por qué? Porque en esta nueva etapa de los próximos 7 años, creemos que Dios nos está llevando con una mayor velocidad. Entonces, también en este ya no gateo, sino que ya vamos a empezar a dar los primeros pasos y para que podamos aprender a caminar, pues ya estamos desarrollando esta parte con esta intención precisamente. De hecho, yo inicio el próximo domingo, yo empiezo con un curso de inducción a las personas que van llegando a la congregación con la intención de decirles, miren, tienes 2-3 meses viniendo a la congregación, estos son nuestros principios, estos son nuestros valores, esta es nuestra misión, y nuestra misión y nuestra visión en un domingo. Y dentro de un mes te voy a dar otro en el que te voy a más o menos explicar nuestras frases matonas, que eso es algo que tenemos de decir, esto es por gracia, o no sé, hay un montón, ¿no?, que siempre utilizamos, brutalmente honestos es una de ellas. Entonces, que sepan cómo nosotros trabajamos. O sea, puedes tener 3 meses en la congregación y a lo mejor has escuchado algunas cosas y no les tienes el sentido. Bueno, mi trabajo va a ser ayudar a que tenga sentido, para que en un momento, si tú decides ser parte, te vas a comprometer a empezarte a perfilar y a aportarnos a este trabajo de investigación que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo, un trabajo de investigación que necesita dejar un legado. Entonces vamos a dejar un fundamento escrito para que en las siguientes generaciones todo el camino que nosotros ya hemos recorrido desarrollando esta nueva pedagogía cristiana, como tú le mencionas, pues también nos empiece a dar un perfil y que lo podamos replicar y que ustedes lo puedan replicar también con otros, que ya no se quede nada más en unos, sino que sea una cuestión de multiplicación. Sí. Y al hacerlo de esa manera, no solamente estamos ayudando a que la congregación aquí en lo local crezca o que cada uno de ustedes crezca,
sino tenemos la aspiración de que eso ayude a que el cuerpo de Cristo, en donde quiera que esté, pueda crecer. Entonces, ¿cómo poder saber si tú tienes un cierto don? Bueno, pues queremos saber cómo ese don se pervirtió, y eso también nos va a dar algunas áreas de con qué cosas típicamente batallas, ¿sí? Y qué cosas entonces tendrías que ir haciendo, irle pensando para poder ir resolviendo toda esta situación. A todos no nos afecta de la misma manera el enfrentarnos a un pecado, ¿sí? Podemos ser violados en nuestra infancia y pues probablemente el colérico va a reaccionar de una manera muy distinta que el melancólico, ¿sí? Que el flemático, que el sanguíneo, ¿sí? Bueno, y dicen, ¿y estos qué? Bueno, si tú los ves a los temperamentos, que lo comentaba desde las ocasiones anteriores, si los ves como un intento de revelación de un manto espiritual, y entonces los profetas, los maestros, los pastores, los evangelistas, estamos hablando de lo mismo, pero desde una perspectiva del espíritu. ¿Cómo entonces irlo sanando? ¿Cómo irlo desarrollando? Ese es el trabajo que estamos haciendo. Ahora, yo espero que, pues si bien es cierto que ese es el trabajo de mi vida, tengo años que hemos estado hablando de cosas y hemos ido caminando pues lentamente. Ahora, yo creo que vamos por la línea correcta y creo que no hemos tenido también pues mucha ayuda de otras congregaciones, cuando menos en nuestro contexto no hemos encontrado gente que piense más o menos como nosotros. Y aunque hemos tenido relación, por ejemplo, con nuestro hermano Calvin Anderson, y ha sido una bendición tremenda la parte de claves, pero hay un mundo más allá de claves. O sea, está bien, pues ya llegaste, cubriste los 5 primeros manuales. ¿Y qué más sigue? No, pues lo que sigue es llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Tim LaHaye habla de los temperamentos, sí, pero el entender el temperamento no me lleva todavía a la estatura del varón perfecto. Entonces, como que Dios nos ha ido retando. Tengo probablemente, pues casi 20 y tantos, casi 30 años dándole vueltas a este asunto. Y creo que por fin ya medio sabemos hacia dónde. Ahora a ustedes les ha tocado escuchar todo esto ya más digerido, pero creo que ya estamos en el punto ahora sí donde tenemos material suficiente para podernos sentar y hacer algo que tenga una cierta congruencia. Al decirlo, cada vez que lo vamos diciendo, los escuchamos a ustedes, y si no suena satánico, si no suena esotérico, si no suena del otro mundo, entonces decimos, creo que ahí la llevamos, ¿sí? Porque muchos de ustedes pues no han sido contaminados con un prejuicio religioso, y si están viendo que esto les puede funcionar, pues ustedes, dicho claramente, no son nuestras ovejas de prueba, son nuestros conejillos de prueba, ¿verdad? Y este es un laboratorio espiritual, y si lo logramos hacer con cada uno de los que estamos aquí, si logramos empezar a sacar entonces cristianos de más alta calidad, yo creo que eso nos va a ayudar a poder extender el reino de Dios, ¿sí? Ese es nuestro corazón. No sé si quieres agregar algo más, Miriam. Sí, la parte que nos interesa mucho es el desarrollo integral, o sea, no solo porque Redime diga desarrollo integral, sino que creemos en la plenitud que Cristo nos trae. Entonces, nuestro desarrollo integral debe de ser pleno, y eso es parte de lo que hemos buscado. A lo mejor en estos años hemos experimentado con nosotros mismos y hemos intentado aplicar de alguna u otra manera. Hace rato, antes de que empezáramos la clase, le decía a mi papá, porque pues estamos leyendo un libro precisamente para el próximo viernes, y le decía, me siento saturada, y hasta cierto punto decir, ay, creo que tengo un poquito de aquí y un poquito de allá, aunque es cuestión de temperamentos, no precisamente un perfil ministerial. Y la intención del corazón es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, y traer esa plenitud a mi vida. Hay momentos en los que yo he sentido que cierto perfil ministerial, cuando lo estoy desarrollando, ha traído plenitud a mi vida en ese momento. Pero quiere decir que puedo seguir buscando, que puedo seguirlo desarrollando, y la intención es esa, que generemos siempre, y lo vamos a decir una y otra vez, la intención es llevarlos a Cristo
y que Él sea en ustedes, ¿no? No es ni siquiera que se parezcan a nosotros, aunque sí estamos experimentando con este proceso de generar instrumentos que nos faciliten y que nos apoyen a crecer, pero al final del día es llevarlos delante de Dios y que sea una relación entre Dios y ustedes y que Dios sea el que haga la obra en ustedes. Entonces, de esa sería mi aportación. Muy bien, pues escuchamos algún comentario para retirarnos, siendo ya las 10 de la noche. Entonces, ¿qué nos dicen ustedes en este ejercicio de retroalimentaciones? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo les doy las gracias por esta charla. La verdad que a mí me quitó muchísimas dudas. Muy cierto lo que decía Mili, de que si hubiéramos sabido esto antes, yo, en lo personal, si lo hubiera sabido antes, me hubiera evitado muchos conflictos en mi corazón, tantas dudas que ahora tengo, ¿no? Ahorita pues yo, siendo honesta, pues sí estaba pasando por una fuerte depresión, me sentía muy triste porque no sabía qué hacer y pues sí, ahorita todo esto fue para mí, yo como ahora sí como ese manantial a mi corazón por muchas cosas que me estaba sintiendo lejos de Dios, ¿no? Porque no entendía muchas cosas, muchas, y ahorita que dio la definición de cada uno de los, del evangelista, del pastor, del profeta, ahora puedes comprender, ¿no? Tanto cómo yo necesito ser tratada y cómo yo estoy tratando a los demás, ¿no? Y pues escuchar todos los planes que tienen, pues a mí en lo personal, híjole, me anima mucho, quiero ser parte, ¿no? De ese plan, de lo que estaban mencionando, vuelvo a soñar, o sea, yo le digo a Dios, yo sigo creyendo en Él, tengo una relación con Él, pero sí estoy muy lastimada, no sé. Y muchas gracias, a mí me ayudó muchísimo, muchas gracias por dejarse usar por Dios. Porque fue en el espíritu, fue en profeta, fue evangélico, fue pastorado, fue todo ahorita en este momento para mí. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias por un corazón abierto, Yare. Gracias. ¿Alguien más antes de despedirnos? Por ahí andabas, Anaí. ¿Quieres comentar algo? ¿No? Ya, no lo podía quitar el sonido. Adelante. Traigo la de mi hija y entonces... Sí, me imaginé. Sí, pues yo encantada como siempre al escuchar las clases y más ahora pues que hablaron algo que siempre he estado encantada, ¿no? De los perfiles, ¿no? Cuando comentaba el doctor Fernando, dije, pues es algo que ya habías comentado, pero pues sabemos la saturación de trabajo que implica y es algo fabuloso, pero pues a la vez complicado, ¿no? Todo lo que se plantea, ¿no? Pues solamente agradecer todo ese esfuerzo que sé que hay detrás de cada uno para llevar a cabo todo ese trabajo, ¿no? Agradecer y pues que Dios lo siga usando, ¿no? En gran manera. Muchas gracias. Esperamos seguir avanzando. Entonces,
¿Qué pedimos de ustedes? Bueno, pues lo que pedimos es retroalimentación. ¿Sí? Un instrumento como la guitarra o como el violín es una humilde cuerda a la que tallas con un palito, ¿sí? Pero para que se oiga fuerte se ocupa que tenga una caja de resonancia. Y realmente para nosotros, más que estar pensando en... O sea, claro que a todo el mundo le gusta que le echen porras y que digan que está bien, sí, pero a nosotros nos ayuda mucho cuando alguien dice esto no es claro, esto no sentimos que sea de Dios, esto está desequilibrado, y poder entonces ir llevando el enfoque hacia dónde Dios nos está llevando y que puedan verse ustedes como parte de ese proceso y que digan, ah, sí, ya sé que me hace falta para llegar a ser a la imagen y semejanza de Jesús. Ese es nuestro propósito. Nosotros más que estar, siempre lo digo, no estamos pensando en números, estamos pensando en que cada persona, seamos uno, seamos millones, cada uno seamos a la imagen y semejanza de Jesús. Porque de esa manera estaremos cumpliendo el anhelo eterno del corazón de Dios. Gracias, seguimos. Está Federico. Por ahí Gracias. hay un dedito por ahí, a ver. Federico. Fede, adelante. Te escuchamos, querido Fede. Buenas noches, ahora sí. Buenas noches. Bueno, creo que al principio yo había entendido, bueno, había hecho a la idea de que habría que buscar cada uno de nosotros en lo que somos mejores para irnos por ese lado. Pero con esta plática de hoy, y creo que me queda ya más claro que lo que se buscaría para llegar a la estatura del varón perfecto de Cristo es desarrollar toda la parte que no tenemos desarrollada para que podamos llegar a parecernos a esa estatura de Cristo. Me acordé también lo que en los institutos donde llevábamos a Sara nos decían, es mucho mejor que un niño sea generalista a que sea especialista. O sea, que no se enfoque en una sola cosa, sino que se enfoque en varias. Entonces, ahora así estoy entendiendo esta plática como vamos a buscar no nada más de un perfil ministerial, sino vamos a ver en donde no tenemos tan desarrollado para también desarrollar esa parte y poder tener de todas las áreas un poco. Amén. ¿Es así? Bien captado el mensaje. Así es. Alguien que es especialista en una cosa está lleno de carencias con las demás. ¿Sí? Y entonces nuestras familias sufren porque podemos ser excelentes administradores, pero somos intemperantes, ¿no? Tenemos un genio de la caramba. Y entonces pues necesitamos equilibrarle. Ahora, no digo que seamos monedita de oro, como decía aquel guanajuatense, pero pues cuando menos de plata, ¿no? No sé, llegarle un metal arribita, ¿sí? Salir del cobre, porque siempre andamos enseñando el cobre y sobre todo en las peores situaciones. Amén. Pues muchas gracias a todos. Estamos entonces, terminamos con nuestra clase del día de hoy. Agradecido como siempre por su misericordia y por su asistencia. Les comentaba entonces para los que no llegaron al principio, y a Emily se va a encargar de hacerlo saber. Vamos a quedarnos con una clase a la semana, ¿sí? Porque el pobre burro de repente se cansa y ya no logramos hacer lo que se reponga como años atrás, ¿sí? Y entonces ahorita le vamos a dar solamente una clase a la semana, más las otras cosas que se van acumulando, para que entonces esté más nutrida y que tengamos más posibilidad de ir avanzando, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos que seguir avanzando nosotros por acá con la cuestión de la creación de los instrumentos y de las características que creemos que debería de tener, porque además de ser 4, esas 4 están en 3 niveles, además, porque estamos hablando de que son niños, jóvenes y maduros, según la palabra de Dios, ¿sí? Y cada una de ellas tiene que ver con 9 frutos del Espíritu.
Y entonces, ¿cómo se manifiestan? ¿Sí? Ay, entonces es un mundo de posibilidades. ¿Sí? Entonces, Y pues, si no. le sigues buscando más cosas, le vamos a poder agregar. Y entonces, pues ahí vamos a ir poco a poquito y seguramente vamos a hacer un primer instrumento que va a darnos algunas pistas y después de eso, pues vamos a seguir buscando mayores cosas. Entonces, les amamos, les bendecimos y declaramos para ustedes la gracia de Dios. Buenas noches para todos y gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.